O sea, el tema que vamos a ver es cuál es el significado o por qué es que el hombre está perdido. Ustedes van a aprender hoy por qué es que Dios en el pecado declara al hombre como perdido. Y por qué es que necesitamos la salvación. Y por qué solo Cristo nos puede salvar. ¿Ven qué importante es lo que vamos a ver hoy? O sea, de que el hombre está perdido por ignorante. No es porque no haya una salvación. La salvación fue enviada hace 2000 años al mundo. Y fue Jesús cuando vino y padeció por nuestros pecados. Y vamos a ver el origen del desvío, de la perdición, o sea, donde nos desviamos de Dios. Porque Dios no nos hizo desviados, sino que nos desviamos y nos perdimos y venimos a quedar ante los ojos de Dios como una creación perdida. Lo vamos a afirmar en las Escrituras. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Por ahí vamos a empezar. Y yo sé que les gusta mucho cuando yo les pido que les empiezo por el Génesis, pero del Romanos 5 nos vamos a regresar al Génesis, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo mejor. ¿Y la hermana María tiene Biblia? ¿Sí? Capítulo 5, ahorita, si le ganó va a ayudarme allá, va a ayudármeles. Usted tiene mucha práctica en todo eso, ayúdemele allá a don, allá, ellos ya la hallaron, ¿no? Romanos capítulo 5. Vamos a ver el tema en esta hora. ¿En qué consiste tu perdición? Para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Yo creo que es bien claro. ¿En qué consiste tu perdición? ¿Verdad? Porque muchos no saben que están perdidos. ¿Va que usted no sabía antes que estaba perdido? ¿Va que es importante que el hombre lo sepa? ¿Va que usted antes no sabía que estaba perdido hasta que un día tuvo que saberlo? Muchos no lo saben todavía. Y por eso se llama el tema, ¿en qué consiste tu perdición? Porque es necesario que para ser salvo, reconozcas primero que estás perdido. Está bien, allá en la casa se lo voy a decir. ¿Cómo acercarte a Dios se llama? ¿En qué consiste tu perdición? Ahí vamos a meditar sobre ese tema. Romanos capítulo 5. Cuando todos lo tengan me dicen porque yo no lo he hallado. Ya lo tengo. Bueno, y vamos a empezar en esta escritura. Yo les voy a pedir que lean conmigo. Lleven la secuencia, o sea, que lleven la secuencia conmigo. Capítulo 5 y verso 12 en adelante. 12. 5:12. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, por uno solo. Jesucristo los recibe, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La Biblia ahí nos está mostrando exactamente en muchas partecitas que leímos de dónde viene nuestro desvío, ¿verdad que sí? Cuando dice el principio aquí, por tanto, como el pecado, dice el 12, ¿verdad?, entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, pasó a todos los, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo, en este camino donde el Señor me ha puesto para bendición de las almas, primeramente la bendición de la mía, que es la salvación de la vida eterna, he tenido mucha gente que he tenido que confrontar, algunos de un modo, otros de otro, unos bravos, otros mansitos. Ustedes saben cómo es el mundo y me comprenden, ¿verdad que sí? Y entre todos Dios nos ha dado paciencia para con todos. ¿Ve, hermana María, que sí? Y allá donde Dios nos lleva, ahí vamos explicándole a la gente todo lo que Dios dice. ¿Verdad que con ustedes no les he dicho nada enredoso que no me entiendan? Todo bien claro. Y cuando el Señor nos llevó por este camino donde nos lleva, al principiar hemos venido topando con mucha gente. Y mucha gente me dice a mí, ¿pero qué culpa tengo yo de que Adán pecó? Porque ahí es donde comienza la perdición del hombre. El pecado de Adán. Eso es lo que especifica ahí. Que por cuanto Adán le falló a Dios. Ahorita lo vamos a ver en el Génesis, para que comprendan la relación de lo que leemos aquí con lo que dice en el principio de la creación. ¿Verdad? Ahorita paso a paso, no se me aceleren. Quiero explicarles aquí primeramente. Cuando habla de que el pecado entró por un hombre, ustedes ya me entendieron quién es ese hombre, ¿verdad? Adán. Adán es el padre de toda la creación humana. O sea, que Adán y Eva son los originarios de nuestra existencia. Ahí fue donde Dios empezó con el hombre. Dios hizo a un hombre, dice del polvo de la tierra, lo formó y sopló sobre su nariz y puso en él aliento de vida. También leíamos aquí que dice que el pecado vino
¿Cuántas transgresiones de cuántos mandamientos decía ahí? Por un solo mandamiento. Por ahí vino el pecado y vino la perdición de nosotros. La perdición no consiste en que nosotros vamos caminando en un camino donde no sabemos lo que hacemos simplemente, sino que además de que vamos caminando por un camino que no sabemos lo que hacemos, consiste la perdición en que no sabemos lo que hacemos porque Dios no está con nosotros, porque cuando Adán pecó, Dios abandonó al hombre. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Cuando Dios, hágaseme para la sombra, véngase para acá, Fernando, les está pegando el sol ahí, aquí está la sombra en el sofá. Pero a ella ya le está, véngase aquí, Macrina, está pegándole el sol ahí. Cuando Dios le dio ese mandamiento a Adán, Adán era santo. Dios, dice la escritura en el Génesis, como lo veíamos en aquel día, y dice que Dios todo lo hizo, ¿qué? Bueno, va que así dice Génesis, lo han leído, ¿verdad? Ya empezaron por ahí. Pero que el hombre le falló a Dios un solo mandamiento. Yo sé que ustedes ya han leído eso. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a Adán cuando le puso en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a Adán para que en el huerto del Edén? El primer mandamiento y único. ¿Lo han leído ustedes? El fruto de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. No había más mandamientos, solo había uno. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Dice, no obstante, dice aquí. Aquí leímos, no sé si se dieron cuenta que leímos, que la transgresión vino por la desobediencia de un solo mandamiento. O sea que el tema se llama reconociendo mi perdición. ¿De dónde viene? Y esto es bien importante porque los voy a profundizar un poquito, van a ver, en el entendimiento de dónde viene. Tal vez no vamos a tardar mucho en esta tarde porque vamos a ser concisos y precisos, y macizos también, para que me entiendan, ¿verdad? La transgresión de un hombre. La gente a mí se me ha ofuscado, mucha gente, y me ha dicho, ¿yo qué culpa tengo que Adán pecó? Es que Dios por eso te está mandando el perdón por Jesucristo, le digo. Tal vez tú digas, no tengo culpa de que Adán pecó, pero como Dios es Dios y Él sabe por qué te declara culpable. Pero sin embargo, le digo, te la dejo pasar, pero de la sangre de Cristo Jesús es responsable toda la humanidad. Si no quieren venir al conocimiento de Dios por Cristo Jesús, ya tal vez no le vamos a dar cuentas a Dios del pecado de Adán, pero sí del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, por no querer reconciliarnos con Dios de nuestro pecado y convertirnos a Dios de regreso. Vea que es bien claro eso. ¿Quién no es responsable de la sangre de Cristo? Vea que todos somos responsables ahí del derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice que todos se constituyeron ¿qué? Pecadores por una desobediencia de un hombre. Los voy a llevar a Génesis ahorita para llevarlos al punto por qué es que yo heredé de Adán la perdición aún sin haber nacido. Mucha gente tiene esas dudas, ¿verdad que sí? Aún sin haber nacido, ¿por qué yo heredé la perdición de Adán? Y ustedes. Vámonos a Génesis capítulo 1. Tal vez tengamos necesidad después de retocar lo que leímos, pero más o menos ya entendieron lo que leímos aquí, ¿verdad? Que por la transgresión de un hombre vino el pecado para todos, y el pecado que hizo nos mató a todos, ¿verdad? Así dice. ¿Lo leyeron, verdad que sí? Memoricen eso, traten de retener eso porque se los voy a estar retocando tal vez sin leerlo ya después, pero ya lo leímos bien claro, ¿verdad? Lo primero que leímos.
Génesis 1 es en las primeras, el primer libro, la primera escritura de la Biblia. Es el primer libro y es la primera escritura bíblica. En el capítulo 1, ahí mero es. Ahí dice, mire, Génesis 1. Váyanse conmigo allá al versículo 26 y 27. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay una cosa bien importante, miren lo que dice el siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay algo bien importante ahí, yo quiero que le presten atención. Dios hizo al hombre a imagen de Dios, lo hizo parecido a Dios, lo hizo como un diosito también. Él no fue creado como toda la creación, el hombre. La creación fue creada toda simplemente con decir la palabra. Los cielos fueron puestos con decir la palabra, separada la tierra, las aguas, lo leíamos el otro día, ¿verdad? Con solo decir la palabra. Pero el hombre fue creado, según la Biblia nos enseña, a la imagen de Dios. Algo muy especial en la creación. El hombre no es cualquier cosa. El hombre es algo muy grande. Y miren lo que dice, y creó Dios al hombre a imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En ese punto de la imagen de Dios tiene que ver mucho la eternidad. Dios creó al hombre eterno, así como Dios es eterno. Igual como es Dios. Dios nos creó siendo eternos como Él. Pero si yo no había nacido, el hombre hace muchas cuestiones en su vida, pero porque ignora el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande, es tan inmenso, tan incalculable, que aún y yo, con el conocimiento bíblico y con el conocimiento de la salvación que he adquirido con el tiempo que Dios ha tenido misericordia desde el día que la tuvo hasta hoy conmigo, no he podido nunca calcular la grandeza de Dios, ni determinarla, ni tampoco creo que haya un ser humano que pueda determinar la grandeza de Dios. Dios tiene unos poderes tremendos que nosotros no los podemos calcular. No tenemos una mente capacitada para determinar la grandeza de Dios. Jamás ningún ser humano la tiene. Entonces, cuando Dios creó al hombre, vamos a irnos más adelante. Hoy nos vamos al capítulo 2. Van a ver lo que pasó aquí. Aleluya. En el 2 dice, en el capítulo 2 y verso 6, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo les quiero mostrar algo ahí. Cuando Dios creó a Adán, en la creación de Adán ya estábamos incluidos todos nosotros.
Dios es así en su poder y perfecto. Dios, cuando estaba haciendo a Adán, ya estaba viendo en Adán toda la multitud de los seres humanos. Dios ya sabía que Adán se iba a multiplicar. Dios ya sabía que de Adán iban a salir todos los que existimos hoy. Dios ya sabía eso. ¿Me creen lo que digo? Cuando Dios estaba creando a Adán, tú y yo y aún los que no han nacido ya han sido criados en Adán. Así es, y por eso le digo, el hombre ignora el poder de Dios. Eso para mí es una grandeza de Dios, es un poder de Dios. Cuando Dios estaba haciendo a Adán, no estaba creando simplemente un hombre y que el ratito iba a crear otro y que el ratito iba a crear otro. Dios estaba creando en Adán la humanidad entera, de donde estamos incluidos tú y yo. ¿Por qué les estoy explicando esto? Para que entendamos por qué fue que heredamos la perdición en la desobediencia de Adán. Para que comprendamos de dónde viene nuestro desvío. ¿Por qué estoy perdido? ¿Por qué? Porque Dios un día creó un hombre y en ese hombre te incluyó a ti. Ahí estabas tú formado en él. Tengo una escritura más enseguida que afirma con firmeza lo que te estoy diciendo. Vámonos ahí al mismo 2 y veámoslos en el capítulo 2 ahí mismo, y veámoslo en el versículo 21. Vamos a leerlo desde el 22 y 21, ahí en el mismo 2. Dice así, 20 y 21 es, y 22. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda para él. Estaba Adán solito, pero Dios ya lo había criado, ¿verdad que sí dice ahí? Pero estaba Adán, ¿qué? Solo, no tenía esposa ni mujer. Y él dice que vinieron y le dijo Dios, ponle nombre a todos los animales, dice ahí. Y dice que Adán fue y le puso nombre al elefante. Ve, dijo, ¿y cómo es eso? Este tiene hembra y varón. ¿Y yo qué? Dijo Adán, estoy solo. Pero ellos tienen compañera. Y dice por eso, cuando Adán terminó de ponerle nombre a todos los animales, se vio que para él, o sea que quiere decir que para los animales todos tenían su ayuda idónea, que era la hembra. Para él no se halló ayuda idónea. Y van a ver por qué es que ustedes también ya estaban incluidos ahí. Miren lo que dice más abajo. Dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Para qué dormiste a Adán, Dios? ¿Para qué? Van a ver para qué lo durmió. Dice ahí: entonces hizo Dios caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué Dios no fue a tomar polvo de la tierra otra vez como lo hizo con Adán? Porque toda la creación ya estaba hecha en Adán, lo que les estoy diciendo ahorita. Por eso es que ya digamos que este es el Adán que Dios creó, aquí está. Y ahí está toda la creación. Y dice Dios, bueno, ya hizo su trabajito que tenía que hacer Adán para que la mujer no lo estorbara, ¿verdad? Porque la mujer lo estorbó después en el camino y lo hizo pecar. Dice Dios, bueno, ya le puso nombre a la creación, a todas las cosas. Ahora dice Dios, bueno, ahora que ya le voy a sacar a su mujer que ya está incluida en él. Por eso no la sacó de otro lado. ¿De dónde la sacó? Porque ya estaba criada en Adán, así como ustedes y yo también como Eva ya estábamos criados en Adán. ¿Verdad que Dios no hizo otra muñeca de lodo ahí? ¿Qué hizo? Nomás la sacó. Ya estaba formada. Desde el momento que Dios creó a Adán, ya estaba formada Eva, ya estabas formado tú.
Todos estábamos formados en Adán, porque esa perfección de Dios y ese poder de Dios nadie lo puede calcular. ¿Por qué les tengo que explicar todo esto? Parece un poco cansado, ¿verdad? Pero todo esto se los tengo que explicar para que entiendan de dónde viene mi perdición. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es que el pecado de Adán me afecta a mí? De ahí viene la perdición. Eso es lo que leíamos en Romanos. Por eso fue que empezamos en Romanos. ¿Verdad que sí? Dice que el pecado de Adán me hizo a mí, ¿qué? Muerto también como él. Porque Dios le dijo, tú pecaste. ¿Y qué dijo Dios? Y te mueres, dice, ¿verdad? Ahora vamos a ver el mandamiento. Subamos un poquito ahí en el 2. Ya me entendieron que Eva, ¿qué fue? ¿Tomada de dónde? De Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaba creada en Adán. ¿Entienden eso bien claro? Ya no hubo necesidad de agarrar más tierra, porque Dios toda la creación ya la había creado ¿en quién? En Adán. ¿Es fácil de entenderlo? ¿Verdad? Ya no fue Dios a hacer otro muñeco, sino que dijo, bueno, ya toda la creación está aquí, nomás la saco de aquí, se la pongo a la par, y ya que se reproduzcan y que vayan sacando todos los que están adentro de ellos, ya creados. ¿Entienden eso? Por eso es que ahora el hombre solo se junta uno con el otro, tienen un contacto ahí, un circuito que hacen ahí, y sale el muchachito ahí, ¿verdad? Porque ya están criados desde el momento que Dios creó a Adán. Ya no está haciendo más muñequitos de tierra Dios, ¿verdad que no? Entonces de ahí viene la herencia también del pecado. ¿Ven qué claro es? Yo no sé si a ustedes se les hace enredoso. Por eso dice que por cuanto el uno desobedeció un solo mandamiento. Ahora vamos a ver cuál es ese solo mandamiento. Dice ahí, en el mismo capítulo 2, subimos un poquito y vamos a leer el 15 para abajo. Y dice así, y tomó pues Jehová Dios al hombre, van en el 15 conmigo, va 2:15, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mandó, oigan bien, mandó Jehová Dios al hombre. Ese hombre también eras tú y era yo ahí. Ahí estábamos incluidos en Adán. Mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué es mandó? Un mandamiento, ¿verdad? Allá en Romanos 5 que leímos que por la transgresión de un mandamiento, ¿qué dice? Todos nos constituimos, ¿qué? Pecadores, transgresores, por un solo mandamiento y por un solo hombre, porque en ese hombre estabas tú y estaba yo, creado en el gran poder incalculable de Dios, ¿verdad que sí? En la presencia de Dios, ya estabas criado tú y estaba criado yo en Adán. Por eso el tema se llama el origen de mi perdición. ¿Por qué estoy perdido? ¿Verdad? ¿De dónde viene mi perdición? Al reconocer mi perdición, voy a poder reconocer mi salvación y tomarla. Mientras yo no entienda que estoy perdido, mientras yo no entienda de dónde viene mi perdición, yo no voy a echar mano de la salvación, porque voy a ignorar que estoy perdido. Es necesario que sepamos que la transgresión de Adán nos condena a nosotros y nos hace transgresores de la gracia y del poder de Dios, de su bondad, y que transgredimos a Dios con desobedecer un solo mandamiento. Por eso ya no es que si el niño es santo, que si los niños son de Dios. Hay muchas enseñanzas que les dije que más adelante las vamos a llevar a cabo, porque David dice que su madre lo concibió en pecado y en pecado lo trajo a luz. O sea, cuando habla de su madre, está hablando de Eva. Ahorita lo vamos a ver para que vean. Entonces, ¿qué dice que le dio Dios ahí al hombre? Miren lo que le dice el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allá en Romanos 5 que leímos decía que por la transgresión de un hombre vino el pecado, y el pecado ¿qué? Pasó muerte a todos los hombres. Ahora vamos a confirmar por qué la muerte pasó a todos los hombres un poco más. Ya lo confirmamos que porque en Adán ya habíamos sido creados, ¿verdad?
¿Creen eso ustedes? ¿Creen la presencia de Dios? No estoy hablando presencia. Presencia es estar presente. Cuando digo presciencia, quiere decir ciencia avanzada de Dios, ciencia adelantada de Dios. La presciencia, no es presencia. La presencia de Dios, donde Dios ya había creado a todos los hombres, aún los que no han nacido hoy en día, ya están creados en Adán. Por eso es que el hombre, desde que Adán pecó, todos se constituyeron pecadores. Aún los que no han nacido ya son pecadores ante Dios. Es necesario que se haga, que se le predique el evangelio de Cristo, que venga el conocimiento del arrepentimiento de pecados, al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, porque el hombre ya estaba enemigo de Dios aún desde antes de nacer. Por eso está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario que primero se les predique el evangelio, luego que lo crean, y si lo creen hay que bautizarlos, que es el simbolismo de morir para Dios, y resucita en el bautismo para Cristo y para vivir para Dios. Eso no nada más se puede hacer con un razonamiento propio y una decisión personal de cada hombre, habiendo reconocido que está perdido delante de Dios. Por eso es necesario que yo les muestre con las escrituras de dónde viene mi perdición. ¿Por qué es que yo nací perdido? Es que si yo no reconozco mi perdición, tampoco voy a apreciar mi salvación, lo que Dios envió para rescatarnos. Lo que decía el 5 no sé si te dieron cuenta que iba combinado con el pecado y también con el Redentor, que hablaba de Jesús. Dice: Adán pecó y nos mató para con Dios, pero también Dios ya mandó a Cristo, dice, para que también en Cristo nosotros seamos salvos. ¿Verdad que así dice ahí? Mientras tanto no reconozcamos nosotros que estamos perdidos por el pecado de Adán y que estamos bajo maldición de muerte, y muerte quiere decir enemistad con Dios. O sea que cuando Dios le dijo a Adán: el día que de él comáis vas a morir, ¿para que así lo leímos ahí ahorita? Eso quiere decir: Adán, cuando tú comas de ese fruto ya no cuentes conmigo, ya no eres nada mío, ya no eres mi amigo, quedas como un enemigo mío. La muerte en el término de Dios no se lleva a cabo como nosotros creemos, que es morirnos y que nos vayan a sepultar. No, la muerte delante de Dios significa ser enemigos de Dios, porque Él es el dador de la vida. Mientras el hombre esté de enemigo de Dios, no tiene vida propia en sí, porque está de enemigo del que da la vida. Entonces es necesario que el hombre reconozca su pecado, cuál es y de dónde viene. La muerte significa que somos enemigos de Dios por causa de la transgresión de un hombre que pecó un día, que donde tú y yo ya estábamos formados en él. ¿Me están entendiendo? ¿Y saben por qué les leí allá donde decía que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios? Ahorita me lo van a entender mejor. Cuando el hombre fue creado a imagen de semejanza de Dios, el hombre y Dios eran como una sola cosa. Había unidad, había paz y había armonía entre el hombre y Dios. Ahí no había pecados, todo era santidad. Hasta que el hombre un día transgredió un mandamiento. Así decía ya, ¿se acuerdan que lo leímos? Por la transgresión de un mandamiento, dice, vino el pecado a todos los hombres. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Dios nos había creado ¿en quién? En Adán, a todos. Yo no sé si esta mujer ya sabía eso. Sí, verdad, ya lo había oído. Ahora vamos a ver por qué es que nosotros nacimos muertos. Va, que así decía en Romanos 5 lo que leímos: por cuanto el pecado vino a un hombre y la muerte por ese pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Muerte quiere decir todos los hombres nacieron ya siendo enemigos de Dios, en pecado. Por eso el mundo está como está, perdido. Ustedes vayan a ver al mundo, el mundo no quiere hacer la voluntad de Dios, y ustedes lo saben que hablo verdad y no miento. No es una crítica, es una realidad. El hombre quiere ir detrás de una mujer que más le gusta, viéndole las piernas, desnudándola en su mente, detrás de los vicios, detrás de tanta inmundicia.
que desagrada a Dios eso o no lo desagrada. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el hombre está perdido. El hombre nació perdido por la causa de un pecado de un hombre, que es el principio de la creación, y es Adán. Vamos a confirmarlo más bien. Usted léame ahí 1:25, lo que leímos, Génesis 27. Ok, ahora yo les voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 5. Ya ustedes ya han leído aquí en el capítulo 3 cuando el hombre le falló a Dios, ¿verdad? Cuando Eva le comió el fruto, que la serpiente le engañó, ¿verdad que sí? Ya lo han leído, ¿verdad? Ustedes ya saben que el hombre falló ahí, ¿verdad? Ok, ahora vamos a brincarnos al 4, ahí fue donde nosotros pecamos junto con Eva y junto con Adán, porque ya estábamos criados en ellos. Miren ahora lo que dice el 5:1. Para confirmarles de dónde viene nuestro origen de nuestra perdición. Dice así, capítulo 5 de Génesis. Este es el libro, dice, de la generación de ¿quién? De Adán, del primer hombre que Dios creó, donde te había creado a ti y me había creado a mí. Pero miren qué precioso lo que dice ahí, confirmando lo que leíamos en el 1:26. Mire cómo dice. El día en que creó Dios al hombre, ¿qué dice ahí? A semejanza de Dios lo hizo. ¿Pero cuándo fue? El día que lo creó. ¿Pero qué pasó después? Hay algo que pasó ahí después, mire. Varón y hembra los creó, dice, y los bendijo. Y llamó Dios el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿A forma de quién? De Dios, ¿verdad? Pero hay algo que me llama la atención ahí, mire lo que dice más abajo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no engendró un hijo a semejanza de Dios, ya engendró un hijo a semejanza de él, porque ya era un transgresor de la ley. ¿Lo comprenden? Ya había abrogado el mandamiento de Dios. Si Adán no hubiese abrogado el mandamiento de Dios, ese hijo que dice que nació de él no hubiera sido a imagen de Adán, porque Adán tuviera la imagen de Dios. Adán ya había perdido la imagen de Dios y se había convertido en un enemigo de Dios. Pero como tú y yo ya estábamos incluidos en Adán, viene la perdición por medio de Adán para nosotros, porque Adán murió. Y cuando él empezó a tener relaciones sexuales con Eva para reproducir la creación, como Dios le dio las promesas allá en el capítulo 1, Dios ahí más adelante donde leímos, dice que Dios le dio la promesa que sojuzgaran la tierra y que la llenaran de seres vivientes. Pero cuando el hombre ya había pecado, ya no vino, perdió la imagen de Dios, porque se hizo enemigo de Dios. Ya tomó una imagen propia, una opinión propia. Ya hacía el hombre lo que su propio razonamiento le dictaba, y perdió el contacto de Dios, que le daba un mandamiento santo y un mandamiento divino, el cual lo iba a conducir al hombre en una amistad bien ceñida con Dios. El hombre se había desligado ya de Dios, el hombre se había desviado ya de Dios, y el hombre había tomado una decisión ya no de hacer aquel mandamiento que Dios le dijo, sino que le empezó a obedecer a Satanás, y Satanás tomó control de la creación. Y de ahí es donde viene tu perdición y viene mi perdición, porque Adán murió para con Dios, se hizo un enemigo de Dios, y después fuimos naciendo el montón de él ya muertitos, ya siendo enemigos. Por eso dice, y por la transgresión de uno, dice, vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres empezamos a nacer muertos para con Dios, sin ser personas que agradáramos a Dios, sin ser personas que sirviéramos a Dios, sino que todos hemos nacido desviados
desviados. A ningún hombre ha nacido con el cigarro en la mano ni la botella de licor, pero solitos ellos en el proceso de la vida se hacen borrachos, se hacen malos. Nunca el hombre intenta buscar de Dios, sino que cada día el hombre prefiere pecar más y pecar más y pecar más, porque el hombre ya ha nacido de enemigo de Dios, ya ha nacido en contra de la voluntad de Dios. Desde el momento que Adán le falló a Dios, Adán empezó a tener un montón de enemigos de Dios. Ese es el origen de tu perdición y de mi perdición. Y necesitamos una salvación, porque lo serio del caso es que Dios trae juicio a la humanidad. ¿Me entendieron lo que dije? Por causa de la desobediencia. Pero dice que Dios, al ver que el hombre pecó, reinó nada más la muerte hasta Moisés. Dice, aún sin mandamiento. ¿Vea que dice? Sin ley. ¿Se acuerdan que lo leímos en Romanos 5? Sin embargo, dice, la muerte no dejó de existir. O sea, sin embargo, los hombres no dejaban de ser enemigos de Dios, porque en Adán ya se habían constituido enemigos de Dios. Ese es el origen de tu perdición y de mi perdición, que de Adán tú y yo ya nacimos enemigos de Dios, ya extraviados del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Adán lo brincó. Dios le puso un límite, le puso una meta, y cuando el hombre llegó a esa meta que Dios le puso, se la brincó, y el hombre quedó fuera de la voluntad de Dios. Ese mandamiento era como una cerca para que el hombre se mantuviera con Dios en amistad, y que el hombre estuviera siempre con Dios en una armonía. Pero el hombre, un día vino Satanás, ustedes ya lo han leído, ¿verdad que sí? Y la serpiente le dijo a Eva, no le hagan caso a Dios, ¿verdad que sí? Y la serpiente le dijo a Eva, no le hagan caso a Dios. Dios les está siendo injusto con ustedes. Y verdad que nosotros sabemos que Dios no es injusto. Y Eva dice que empezó a ver a aquel fruto como algo que en verdad Dios se los ocultaba. Y no era así. Era un vallado que Dios le había puesto al hombre para que no se saliera de su gloria, ese mandamiento. Y el hombre se brincó ese cerco de la gloria de Dios, y allá afuera nos fue a tener a nosotros ya todos perdidos, extraviados de la voluntad de Dios. Por eso yo les aseguro a ustedes que ningún ser humano está apto para hacer la voluntad de Dios, entre los cuales estaban ustedes y estaba yo, hasta que Dios un día, por la predicación de su palabra y la enseñanza de su santa palabra, abrió mis entendimientos y me hizo entender, como quiere hacerles entender hoy a ustedes, que yo estaba perdido. ¿Han entendido eso? El origen de mi perdición. Yo estoy perdido sin la gracia de Dios. Vea que ahí bien claro dice, después Adán tuvo un hijo, pero ya no lo tuvo a imagen de Dios, sino que a la de él, ya un pecador en sí, tuvo Adán. Y de esos pecadores sos tú y soy yo. Por eso es que tienes que venir al conocimiento de Cristo, a la redención de tus pecados, para que Dios tenga misericordia de ti y de mí, para que podamos entrar en la gracia de Dios. Porque no es algo que lo merezcamos, sino que es algo que Dios gratuitamente, de su propia voluntad, nos quiere hacer partícipes. Para Dios, yo les pregunto, aquí está Fernando. Fernando, ¿usted cree que para Dios, siendo usted y yo un hombre necio, caprichosos, porque así somos, no lo podemos negar? Sí, así somos, todos. ¿Usted cree que para Dios, estando ahí nosotros de necios con Él, no es más fácil que de que nos mate así como a una cucaracha y nos tire al infierno para Él? Pero fíjese hasta dónde Dios ha tenido paciencia. Nos ha dejado que pequemos, aunque el pecado es abominación a sus ojos.
Nos ha dejado que hagamos tantas cosas y tengamos tantos pensamientos malos, aún pensamientos contra Dios, porque eso el ser humano no lo puede negar, porque está de enemigo de Dios. Tiene tantos pensamientos. Y cuando se encuentra enfrente de Dios, Dios todavía tiene misericordia de hablarnos, no mereciéndolo. Y quiere que nosotros vengamos a su conocimiento y al conocimiento de la realidad de nuestro desvío, que en verdad estamos perdidos y que necesitamos esa salvación. Yo quiero terminar esta enseñanza con ustedes, por eso les dije, no es muy complicada, va que es bien sencilla y va que es bien fácil de entender. Esta enseñanza no es muy larga por lo mismo, porque no es complicada. Yo quiero concluirla con una lectura más en el capítulo 5 donde empezamos, de Romanos. ¿Sí me han entendido? ¿Está fácil de entender o se les hace complicado? Está fácil, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que no lo entiende, verdad? Romanos 5. Ahí donde empezamos. Tal vez esa y otra escritura más. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el tema, hermano? A ver si se memorizó. El origen de mi perdición. Es que yo necesito reconocer que estoy perdido para aceptar la salvación. ¿Verdad que sí? O sea, yo necesito reconocer que estoy perdido para decir, bueno, pues aquí es la verdad, el que está perdido soy yo, a mí me conviene tomar el regreso que Dios me dice. ¿Verdad que sí? Mientras no entendamos eso, Dios no nos puede bendecir. Ven qué importante es reconocer que estamos perdidos, ¿verdad? O sea que sin reconocer nuestra perdición, no hay salvación tampoco. Porque si yo no reconozco que estoy perdido, entonces ¿de qué me va a salvar el Señor? Por eso los judíos una vez le dijeron a Jesús que él iba a comer con los pecadores y que ellos eran muy santos, pero ellos no le escuchaban a Jesús. Jesús les quería dar el mensaje de que se arrepintieran y ellos decían que ellos eran hijos de Dios. Y Jesús les dijo, es que por eso es que yo no los puedo salvar a ustedes, les dijo. Porque ustedes están mal, pero dicen que están bien. ¿Y quién nos puede salvar así? Les dice. Si estando mal dicen que están bien, ¿verdad? No reconocen que están mal, ¿verdad? O sea que para que podamos recibir un bien de Dios hay que reconocer que estamos mal. ¿Verdad que sí? De otro modo, Dios no nos va a recompensar nada, porque si estamos bien en nuestra propia opinión, como leíamos el proverbio hoy, ¿verdad? Que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero si estamos bien en nuestra propia opinión, pero Dios dice que estamos perdidos en su palabra, ¿cómo vamos a recibir la salvación? No tenemos capacidad de recibirla tampoco. Ven qué importante es estudiar y indagar las escrituras y saberlas como debe de ser. Ahora mire cómo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿y yo por qué soy injusto? Porque eres enemigo de Dios. Injusto, no reconoces a tu Creador que te crió y prefieres hacer todo lo que el diablo te mete en tu mente, todo lo que el pecado te pone, antes de reconocer que hay un Creador santo que un día te crió a tu imagen y a su semejanza. ¿Sí entienden? Justificados pues por la fe. ¿Y de qué soy justificado yo al creer en Cristo? Justificado de tu injusticia. Porque tú eres injusto cuando hay un Dios justo y santo que te creó y tú te rebelas a esa santidad siendo pecador. Dios no te creó así. Adán te metió eso en tu sangre. Tienes que venir a Cristo para que Cristo limpie eso de tu alma. El pecado que Adán metió en tu vida.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cristo nos viene a amistar de regreso con Dios, dice ahí. Cristo otra vez nos viene a ser amigos de Dios, porque tener paz con Dios quiere decir ser amigos de Dios nuevamente. Adán un día fue creado siendo un gran amigo de Dios, viviendo entre la gloria de Dios, y Adán se brincó ese mandamiento y abandonó la gloria de Dios y nos crió a nosotros en medio de la desobediencia a Adán. Ahí nos fue a dar a luz. Ahora tú y yo, dice Dios, como te perdiste ahí, en Cristo Jesús puedes venir a ser amigo de Dios otra vez, dice ahí. ¿Ven que así dice? ¿Por medio de qué dice? De la fe. Ven que hablábamos el otro día de la fe y todo eso. Ya ven que no pueden ir a separados. La fe y Cristo van juntos siempre. Si alguien no cree en Cristo, no puede ser salvo. Tome su asiento. Allá, mire, pase. Dios le bendiga. Bienvenido. O sea que si el hombre no reconoce que está perdido, no hay de qué salvarlo, ¿verdad? Porque él dice que está bien. ¿Y quién le puede ayudar así? Imagínense que un hombre está ahí. Les voy a poner un ejemplo. Está con una navaja ahí, él solito, y ¡pah!, se pica aquí. Y llega usted: oye, te estás haciendo daño. Y él dice: no, no me estoy haciendo daño. Y usted le mira la sangre saliendo y está aquel hombre ahí picándose solito. Y usted dice: ¿te estás haciendo daño? Él dice: no, a mí me gusta. Dice: no me estoy. Él no reconoce el daño que se está haciendo. O sea, si estamos perdidos y no reconocemos que estamos perdidos, ¿quién nos puede ayudar? Ni Dios, ni nadie. Por eso el tema de esta hora que estamos viendo es tan importante, que dice: el origen de mi perdición. Saber por qué estoy perdido. Saber por qué necesito la salvación. Aunque Cristo esté ahí y la salvación esté ahí, si yo no reconozco que estoy perdido, no lo voy a aceptar. Porque lo primero que le vamos a decir: ¿y salvación de qué necesito yo? Estoy bien, dice el hombre. A mí nada, yo no me meto con nadie, uno aquí, yo allá. Y el hombre vive bien mal, y ustedes saben que es verdad la que digo. Está bien perdido. Van en pleitos, en celos, en borracheras, en contiendas, en adulterios, en fornicaciones, en traiciones. ¿Y cuánto vive así el mundo, o hablo mentira? ¿Verdad que así va? Y vayan a preguntarles al mundo. Todos están bien, dice. ¿Cómo está? Le dicen: muy bien, gracias, dice. Qué tremendos, ¿verdad? Y están bien mal. ¿Les digo la verdad o no les digo la verdad? Porque yo cuando llego a los hogares digo a la mujer: ¿y qué pasó? Este hombre anoche me traicionó, y que aquellas herejías que tienen y pleitos. ¿Es verdad eso o no es verdad? Que lo encontré con otra. Y no dicen que están muy bien. Pues le digo: ustedes están perdidos, el pecado los tiene destruidos. Están fuera de la voluntad de Dios. Ahí los crió Adán. De ahí viene el pecado, de la primera desobediencia de Adán. Y necesitas un arrepentimiento y venir al conocimiento de la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Eso es bien importante. Primero, reconocer nuestro lugar que nos corresponde. ¿A dónde estamos parados? Yo, para poder aceptar la salvación de Cristo, me tuve que dar cuenta que era un pobre miserable, sin vergüenza, borracho, sucio, que no valía nada a los ojos de Dios, porque Dios es santo. Qué tremendo, ¿verdad? Y todo eso debe del hombre aprender que hay una perdición en él y que hay una necesidad de una salvación. Y solo porque le dé un bienestar aquí Dios, y solo porque Dios le dé un buen estar al hombre aquí en la tierra, no. ¿Saben? Además de eso, porque el hombre necesita una salvación. ¿Saben ustedes por qué? Es porque desde que el hombre pecó ante los ojos de Dios, desde lo que venimos viendo de la transgresión primera, el hombre ha inventado y ha transgredido más leyes de Dios. Por eso ahí dice que multiplicó el pecado. Dice que cuando la ley vino por Moisés, lo leímos en el 5, ¿verdad? Dice que el pecado se multiplicó, así decía, ¿verdad? Pero cuando el pecado se multiplicó, dice, sobreabundó la gracia. La gracia quiere decir un favor que Dios te quiere hacer. Tú has llegado a ser tan pecador que ya no solo has transgredido el mandamiento de Adán, sino que ahora ya agarras la mujer de tu prójimo,
Agarrás una mujer sin tener derecho de ella y agarrás otra cuando Dios no creó al hombre así. ¿Verdad que dice que Dios no lo creó así? Ha llegado el hombre a perderse hasta tal grado que ya el hombre se cansó de agarrar la mujer del otro y la otra mujer que no le corresponde, sino que ya se echan hombre con hombre. Miren cómo va multiplicándose el pecado. Ya las mujeres han llegado a tal de ser tan pecadoras que ya no se conforman con un hombre, sino que se echan mujer con mujer. Entonces, ¿es verdad lo que dice la Biblia o es mentira? ¿Así los creó Dios en el principio? No, se ha multiplicado el pecado. ¿Ves hasta dónde te lleva la perdición? Y sabes una cosa, por eso Dios dice que trae juicio a la humanidad. Aquí en la Biblia dice que trae ese cielo, Dios lo va a enrollar como un pergamino y lo va a quemar. Y esta tierra la va a derretir porque el pecado del hombre la contaminó. Dice que ahí ha caído las blasfemias del hombre contra Dios, de la creación perfecta que Dios hizo un día. ¿Ves por qué es tan necesaria la salvación? Porque Dios va a destruirte si tú no te arrepientes ante Él. Y dice la Biblia no solo eso, sino que también ha preparado un lugar de tormento, donde todas las almas, porque son eternas, veímos lo que decíamos, ¿verdad? Por cuanto el hombre fue creado a la imagen de Dios, es eterno como Dios. Y ahí va a ir a sufrir el hombre por la eternidad. Porque el hombre se transgredió y se brincó de la gloria de Dios y ha querido establecer su propia gloria. Y la gloria del hombre es a quien tiene más mujeres, a quien transgrede más, a quien habla más obscenidades, a quien se toma el trago más grande, a ver quién es más machito, a ver quién es más hombre. Y delante de Dios nadie es nada. ¿Ves hasta dónde estamos perdidos? ¿Ves por qué necesitamos la salvación? ¿Ves qué necesario es reconocer que estamos perdidos? Y sabes que por causa de eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así dice la Biblia. Y la ira de Dios, dice, son los juicios de Dios sobre la humanidad. Y eso viene muy pronto. Las alabanzas que cantábamos les decía, Jesús vendrá otra vez. Muchos creen y las religiones les han enseñado que Jesús viene a llevárselos así con todo y pecados. No, la Biblia dice que Jesús viene a traer un pueblo que por el mensaje del Evangelio se purificó de sus pecados y vino al arrepentimiento de Dios y se puso a cuentas con Dios durante estuvo en su vida, y Cristo lo viene a recoger, y al no más recogerlo trae la destrucción para el resto de los desobedientes. Eso dice la Biblia, que Jesús ya no viene en relación con el pecado, sino que viene a condenar las naciones por su pecado. Por eso es que el evangelio que predicamos es de arrepentimiento. Todo el tiempo el verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, nunca te va a andar ahí predicando que así estás bien y que solo venite para acá. No, te va a llamar de parte de Dios a que te arrepientas. Y te va a decir que te estés a cuentas con Dios, porque ese es el mensaje original de Dios, para que puedas alcanzar una salvación en medio de la perdición que un hombre una vez te metió por la desobediencia de un mandamiento, y que ese hombre fue Adán. Yo, para dejar más sólido la enseñanza en cuanto a lo que es el día del juicio, porque es que mucha gente cree que necesita la salvación nada más porque el mundo está peleado ahí, que tienen que arreglar su hogar, ¿verdad? No, tú necesitas la salvación porque Dios ya determinó destruir a la humanidad. Vámonos al capítulo de Joel, profeta menor. Robert, por favor, me ayuda ahí a todos. Profeta menor, Joel, capítulo 3. Para que veas tu perdición hasta dónde te va a llevar si no la reconoces y si no te arrepientes y buscas la salvación de Cristo. Carmen, allá también me ayudas. Aleluya. A ver, le echo una manita aquí.
Romanos, Lucas. Por aquí adelantito de estos está, de Jeremías. Aleluya. Por aquí está, mire, atrasito de aquí. Búsquemelo por aquí atrasito, ahí está. Joel capítulo 3. Aleluya. Mire lo que dice Joel capítulo 3. Para que vea que la salvación que necesita el hombre no es nada más de arreglar sus vidas, sus hogares y nada más de estar casaditos y vivir bien. Mire de qué necesita salvación el hombre, porque desde que el hombre pecó, el hombre nunca se ha compuesto, sino que ha ido de peor en peor, y Dios ha determinado de terminar con el hombre, porque Dios no puede tolerar al hombre siendo más pecador, dice. Y ni va a dejar que el hombre llegue a ser pecado y pecado y pecado. Vienen los juicios de Dios hasta la destrucción del hombre. Mire lo que dice. Y esto solo esta lectura les voy a poner, no porque está llena la escritura de estas lecturas. Dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, hablando de Israel, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos lo venderán y ellos lo venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes, y despiértense las naciones, y se van y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Escuchad, echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, ya madura, venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los collados de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto.
asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado Jehová, y Jehová morará en Sión. A todas las naciones Dios las va a traer a juicio. Y esa no es una sola escritura, hay una que dice ahí también, ahí mismo: ¿quién podrá soportar el día de Dios? ¿Quién quedará en pie? Dice que Dios va a descender con fuego del cielo, que el sol se oscurecerá, aparte que decía ahí, ¿verdad? Dejará de existir. Las estrellas caerán sobre la tierra, dice. Todo será destruido. La ciudad nueva que habla Dios, donde va a habitar su pueblo, es un cielo nuevo, donde leíamos aquel día, ¿se acuerdan? Leyendo que la palabra iba a destruir el cielo y la tierra, ¿se acuerdan? Con fuego, ya lo leímos con ustedes. Y que Dios va a traer un cielo nuevo y una tierra nueva para los que hayan venido a reconocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí el profeta. Ese pueblo de Israel también es aquel que cree en Jesús. Porque hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo, no son simplemente los nacidos del lomo de Abraham en la carne, sino que son los nacidos por la fe en Cristo Jesús, y la fe de Abraham, que creyó a Dios y vivió y anduvo con Dios sobre la tierra. Tú y yo debemos de reconocer nuestro lugar como pecadores, como hombres perdidos, para poder aceptar una salvación que Dios nos ha enviado. Si no, muy pronto un día los juicios de Dios también te van a alcanzar, y podría ser muy tarde para ir a una condenación eterna. Más adelante vamos a hablar de los juicios de Dios, de la condenación eterna y del infierno de fuego que viene después de esta vida. Es la muerte segunda, es la muerte primera, es la que vimos hoy. El pecado que nos atribuye Dios porque Adán pecó. ¿Verdad que sí? Dios nos lo atribuye ahí o no nos lo atribuye. ¿Verdad que sí? Está bien claro, ¿verdad? Y viene una muerte, esa fue la primera muerte. La muerte segunda es después de este juicio de Dios, para los que no quisieron aceptar la salvación porque creyeron que no estaban perdidos, van a ser lanzados a un espacio más distante de Dios todavía, y es el lago de fuego, donde Jesús dijo una parábola y dice que estaba Lázaro y el rico en la tierra. ¿Se acuerdan de esa parábola algunos? Y dice que Lázaro fue llevado a la diestra de Dios y el rico fue lanzado al infierno. Y dice que el rico le dijo a padre Abraham: hey padre, y empezó a ver a Lázaro en la gloria y él aquí en el infierno. Eso es después de esta vida. Y dice que le dijo: padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la puntita de mi lengua, porque no soporto el calor, el tormento en que estoy aquí. Y Dios le contestó en Abraham y le dijo: tú en la tierra hiciste lo que quisiste, tuviste tus bienes y en eso te deleitaste. Quiere decir, nunca reconociste que estabas perdido porque todo te iba bien. Pero aquí hoy, este pobre que un día tuvo necesidad de mí en la tierra y me reconoció, tiene su lugar aquí y tú tienes tu tormento eterno. Y le dijo: pero ¿y por qué no lo envías? Porque entre tú y yo y nosotros aquí, entre ustedes, ahí, dijo Dios, ahí, y nosotros aquí, hay una cima que nos divide, una barrera, que los que están ahí no pueden venir aquí, ni los que estamos aquí podemos ir ahí. Una separación totalmente de la creación de Dios con Dios. Y todo lo que está fuera de Dios, no hay paz. A mí no me pueden mentir ustedes ni el mundo, pero ninguno en el mundo tiene paz fuera de Dios. Solo viven en pleitos, en celos, en traiciones, en guerras, aún, oigan lo que les voy a decir para que vean que es verdad, aún en los matrimonios, que qué es una mujer del hombre, no es algo quienes sirven, sin embargo ahí están peleando, porque están fuera de Dios, porque fuera de Dios no hay paz, porque está perdido el ser humano. Es necesario venir al conocimiento primero de que estamos perdidos y luego venir al arrepentimiento para alcanzar la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús.
¿Se les hizo claro? Vamos a detenernos ahí.